Entonces es muy importante que sepamos bloquear tiempos de atención y concentración. Hay un libro que yo lo leí en marzo de este año que me fascinó, que lo recomiendo, que se llama Céntrate, de Cal Newport, y que habla de que es fundamental que trabajemos la atención y la concentración. Si tú no estás atento y concentrado en lo que estás haciendo, estás teniendo fugas de estímulos y picos y estás perdiendo mucho tiempo. Muy buenas tardes, familia. Hoy estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro podcast Aprende a Emprender y hoy vamos a grabar un episodio sobre cómo construir una vida por diseño y a construir una muy buena vida, y vamos a aprender a crear sistemas que nos ayuden a conseguirlo. Y en el día de hoy tenemos a nuestro amigo Javier. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, José. Y vamos a hacerle una serie de preguntas, una serie de cuestiones que vamos a ir viendo que se repiten en nuestro día a día. Javier, si me permite, voy a empezar con las preguntas. La primera pregunta que tenemos muchos emprendedores es que no consiguen los ingresos, el nivel de ingresos suficiente para tener una buena vida. ¿Qué nos puedes comentar y qué soluciones nos puedes dar a este problema? Muchas gracias, José. En primer lugar, quiero deciros a todos que es fundamental que tomemos un poco de tiempo en nuestra vida para diseñar y planificar. Hay un señor que se llama Peter Drucker, americano, es un experto en management, que habla de que cuando no planificamos ya estamos planeando de alguna manera el fracaso. Las personas que se toman un tiempo para planificar, está comprobado y demostrado que están en el grupo del 88% de personas que consiguen sus logros. Las personas que trabajan en improvisación y trabajan sin un plan están en el grupo del 22% de personas que construyen y llegan a su objetivo. Entonces, aplicando el sentido común y aplicando la lógica, es mucho más interesante estar en el grupo del 88% de los logros que en el grupo del 22%, porque es 4 veces más potencialidad para conseguirlo. Es por ello que a veces pensamos que parar y reflexionar es un error y es justamente lo contrario. Os pongo un ejemplo que lo vais a entender, porque es muy importante que os ponga storytelling para que se comprenda. En Fórmula 1 y en MotoGP se paga por ganar. Sin embargo, en todas las carreras hay una parada en boxes. Fórmula 1 para y GP para, porque esa parada es obligatoria para cambiar neumáticos, obligatoria para llenar combustible y a veces obligatoria para revisar un fallo de motor. Entonces, los seres humanos tenemos la costumbre de ir siempre enchufados y siempre hiperactivos, y a veces hay que parar y reflexionar. Entonces, justamente en el capítulo de hoy vamos a hablar de construir una buena vida. A veces hay que diseñar antes de ponernos en acción. Sí es verdad que se premia mucho la proactividad y se premia mucho la acción masiva, pero también es fundamental que tomemos ese espacio de tiempo para diseñar, es decir, configurar un GPS mental muy potente, porque muchas veces estamos preocupados por la velocidad, pero fallamos en la dirección. Entonces, con respecto a tu pregunta, que es súper buena, quiero que entendáis que si no hay claridad mental, si no hay vida por diseño y si no hay un plan, es muy probable que no consigamos la atención enfocada y las acciones inteligentes para alcanzar el destino. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, esto es fundamental, no es negociable y es inexorable, es aprender conocimientos de educación financiera. En España os aseguro que en los 20 años de estudio de colegio nunca nos han dado una hora de inteligencia financiera. Y justamente estamos todos persiguiendo el dinero para poder vivir. Con lo cual hay una gran incoherencia y tenemos que entender los conceptos mínimos de inteligencia financiera. En este podcast os vamos a explicar los conceptos mínimos que aparentemente son muy básicos, pero que os aseguro que más de la mitad de la población de España no tiene bien aprendido y bien integrado. Por ejemplo, el tema de los activos y pasivos. En España somos expertos en generar pasivos. Casi todas las personas nos compramos un coche propio
y nos compramos una casa propia. Si eso lo haces al principio de tu época laboral, estás hipotecando tu scoring financiero para tener dos pasivos. El coche te come dinero mensual y la casa te come dinero porque vas a dormir y a ducharte. Entonces, en América, los americanos tienen una cultura de crear activos. ¿Qué es un activo? Lo que te mete dinero mensualmente. ¿Qué es un pasivo? Lo que te saca dinero. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo titánico por trascender lo que es el espacio cultural y hacernos expertos en crear primero activos, y esos activos te permitirán luego pagar los pasivos. Si el coche es para tu trabajo, eres taxista o eres autónomo o eres repartidor, sería un activo porque el coche te mete dinero. Si el coche lo quieres para pasearte los fines de semana o para simplemente ocio, el coche sería un pasivo. Y es muy importante que sepamos diferenciar entre activos y pasivos. La gente que tiene una buena economía tiene muchos activos y pocos pasivos. La gente que tiene una mala salud financiera suele tener muchos pasivos y pocos activos. Entonces, el primer concepto que tenemos que aprender bien, entender, comprender e integrar es que nuestra vida va a depender de la cantidad de activos y de la cantidad de pasivos. Yo le propongo a todas las personas que nos están viendo un ejercicio súper fácil. Coges un folio, le pones una raya transversal hacia abajo. En la izquierda pon tus activos actuales, por dónde te entra dinero, y a la derecha tus pasivos, por dónde te sale. Si la lista de activos es superior a los pasivos, significa que eres suficientemente inteligente en educación financiera. Si tus pasivos superan tus activos, significa que tienes que hacer un curso de conocimientos sobre inteligencia financiera. Y hasta que no entiendas y comprendas este concepto, posiblemente irás repitiendo el error sistemáticamente. Y esto es muy importante que empecemos con esta base. Muchas gracias, Javier. Totalmente de acuerdo en todo lo que dices, sobre todo el tema de parar en boxes, que muchas veces creemos que es perder el tiempo y que, al contrario, es una parada estratégica para afilar el hacha, para seguir adelante y con un ritmo y un rumbo claro. Porque sí que es verdad que yo lo he escuchado mucho en el mundo empresarial, que al final, si no tienes una vida por diseño, tendrás una vida por defecto. Es decir, o diseñas tu vida, lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, en qué tiempo, o al final pasan los días y te quedas estancado, ¿no? Entonces, coincido totalmente con ello. Por aclarar un tema un poco técnico, que hemos hablado del scoring bancario, es la capacidad crediticia que tienes, lo que se llamaría tu endeudamiento que tienes con el banco, tu capacidad crediticia, que viene a ser lo mismo. Y entonces, bueno, eso quiere decir que si estás endeudado ya con el banco porque tienes préstamos, tema coche, tema hipoteca, pues evidentemente va a ser muy complicado que pueda prosperar en el sentido económico. Respecto a la segunda pregunta, iba un poco por ahí, iba un poco por el tema de ahorrar e invertir, porque estamos en unos tiempos que invertir es prácticamente obligatorio, no es una opción, porque ya lo que es el coste de la inflación, el coste de la oportunidad, llega a unos niveles en el que por mucho que ganes dinero, si no lo mantienes, intentas incluso que crezca, no se llega. Entonces, bueno, un par de consejos o soluciones que podamos aportar a este tema del ahorro y la inversión, Javier. Perfecto, muy buena pregunta. Gracias, José. Es muy importante que entendamos que el primer concepto es el activo y el pasivo. Y hay que tener muy claro dónde está nuestra situación actual. El principio del cambio es reconocer en qué punto estamos. La segunda clave, que parece muy simple, pero que casi todo el mundo fracasa, es en el control del gasto. El secreto de la economía siempre se basa en un concepto súper básico: gastar menos de lo que ganas. O dicho de otra forma, ganar más de lo que gastas. Parece simple. Parece muy simple, pero todos fracasamos. Entonces, hay muchas personas que están enfocadas en no gastar, y eso, hay un mínimo, un producto mínimo viable, que es que la vida ya está de por sí cara, y entonces es mucho más inteligente y más potente poner nuestro foco en generar múltiples activos, múltiples fuentes de ingreso.
Es decir, antes se podía vivir con un sueldo y ahora, según el maestro y uno de mis mentores, Robert Kiyosaki, que lo iremos mencionando durante el podcast, dice que para vivir hoy hay que tener mínimo 3 ingresos al mes. Es decir, puedes tener tu trabajo estable, tu profesión, pero hay que intentar crear 2 ingresos. Pueden ser ingresos pasivos recurrentes, pueden ser ingresos en bienes raíces, pueden ser ingresos por infoproductos o automatizados, etcétera, etcétera. Pero es fundamental que tengamos 3 ingresos. ¿Por qué es muy importante tener un mínimo de 3 ingresos? Por 2 motivos. Primero, porque al tener más capacidad de ingreso vas a poder ahorrar y, como dice Warren Buffett, otro de mis mentores, la base de la riqueza es el ahorro. Y el ahorro es una metodología que tenemos que implantar. ¿Cuál es el problema? Que casi todas las personas ahorran después de gastar. Si leéis el libro de 10X de Grant Cardone, es uno de mis libros favoritos para adquirir mentalidad ganadora y mentalidad de alta productividad en términos económicos, Grant Cardone dice en ese libro que primero se ahorra y luego se gasta. ¿Cómo se hace esto? Pues si tú cobras o percibes 2.000 euros al mes de forma periódica, debes de tener una cuenta aparte de ahorro donde tú haces una transferencia periódica. Se debe empezar por un 10% y a medida que vas instalando esa costumbre o ese hábito, vas subiendo al 15%, al año siguiente al 20%, con el objetivo de llegar al 30%. Según Robert Kiyosaki, todos deberíamos de vivir con el 70% de los ingresos. Lógicamente, si tu sueldo es pequeño, no te da para ahorrar. Por eso hay que crear ingresos múltiples para tener ese desahogo de ahorro. Cuando tú ingresas 2.000 euros al mes y mandas 200 euros a la cuenta de ahorro, al principio del mes, en tu cuenta bancaria solo quedan 1.800. Entonces tú tienes que vivir con 1.800. Si tú esperas a que termine el mes para ahorrar, probablemente nunca te sobre dinero. Porque si os dais cuenta, a través de los smartphones estamos todo el día recibiendo estímulos de compra. Se estima que hay unos 5.000 o 6.000 estímulos de compra diario, porque las empresas nos quieren vender todo el tiempo. Entonces, la mejor manera de tener autocontrol es enviando esa orden periódica mensual al principio para solo disponer de 1.800. Parece poco, 200 euros de ahorro mensual, pero fijaros cómo funciona aquí el interés compuesto. Si metes 200 euros durante 12 meses, al final de año tendrás en esa cuenta de ahorro 2.400 euros. Entonces, si te ocurre una sorpresa, se te avería el ordenador, se te avería el móvil, se te avería el coche. Un imprevisto, ya cuentas como mínimo con ese colchón de ahorro de seguridad para restablecer esa herramienta que te hace falta para producir, y si no lo tienes provisionado, pues te crea un problema grave. Hay mucha gente que va al día, y no solo va al día, sino que además tira de tarjetas de créditos, tira de préstamos personales con un interés usurero. Entonces, el segundo secreto que tenemos que aprender y comprender sobre economía es gastar menos de lo que gastas y, sobre todo, ganar más para poder ahorrar. Y si no tenemos este segundo concepto bien entendido y bien comprendido, posiblemente tendremos complicaciones en cuestión de tiempo. Totalmente de acuerdo, amigo. Al final es lo que hablamos un poco al principio, ¿no? La gente se endeuda, no sabe muy bien por qué ni cómo, pero al final mata tu capacidad crediticia para luego intentar emprender o tener solvencia económica. Javier, y una pregunta que creo que es bastante importante, aparte del ahorro, aparte de todo lo que hemos comentado de activos, de pasivos y de un poco en general cómo manejar nuestro dinero, ¿por qué consideras que es tan importante invertir? Muy buena pregunta. Hoy día invertir no es una opción, yo diría más bien que es una obligación, porque el costo de la vida en España se ha encarecido mucho por 2 conceptos que están ahí, que ocurren de forma automática y que la mayoría de las personas no los conocemos, que es la inflación y el coste de la oportunidad. La inflación es muy simple de entender cuando os doy el siguiente dato. En el año 2003, la persona que tenía ahorrado 100.000 euros, hoy día, en el 2024, solo se podría comprar con esos 100.000 euros artículos valorados en 46.000. Es decir, el dinero se ha depreciado
desde el 2003 al 2024 un 56%. Entonces, las personas que ahorran en el banco, pero no invierten el dinero, tienen una depreciación muy grande y su poder adquisitivo se va mermando. Entonces, es fundamental que entendamos que invertir te ayuda a paliar y compensar ese 3-4% de inflación que ocurre de forma automática por el encarecimiento de la vida, y el coste de la oportunidad significa nuestro envejecimiento. ¿Qué significa nuestro envejecimiento? Pues que cada año estamos más mayores, por ende tendremos menos energía y por ende tendremos menos capacidad de producir. La esperanza de vida actual, según los epidemiólogos, es de 80 años para los hombres y 85 para las mujeres. Entonces, si dejamos de trabajar a los 65 o 67, pues tenemos que tener aprovisionamiento para poder vivir decentemente los últimos 15, 20 años. Entonces, si has creado ingresos pasivos recurrentes a través de alquileres, a través de libros, a través de infoproductos, a través de sistemas alternativos, cuando llegue a los 60, 65 o 70, probablemente habrá mermas físicas, tendremos esos canales alternativos para poder vivir con dignidad. Porque si llegamos a mayores con poco dinero, poca energía y poca vitalidad, pues no es un final feliz. Y a todos nos gustaría tener una final de vida interesante. Entonces, muy importante que aprendamos a ahorrar y muy importante que aprendamos a invertir. Yo siempre hablo de la manita de la educación financiera. Es fundamental que manejemos la manita. Conocer el interés compuesto, conocer la diversificación, conocer lo que es el apalancamiento, que es utilizar el banco como un canal de deuda buena para tú prosperar. La cuarta sería ingresos pasivos recurrentes y la quinta sería mercados emergentes. Estar en los mercados que salen de moda, pero poniendo solamente máximo un 10% de tus ahorros, porque son mercados muy volátiles y te pueden dejar un poquito, digamos, vulnerables. Cuando tú ya manejas el interés compuesto, que es ahorrar desde pronto en el plan de jubilación o en un proyecto de local o algo para el día de mañana, o apartamento turístico, trastero, garajes, cuando diversifica y no tienes todos los activos en los mismos sectores, pues si hay sabéis que el mercado es dinámico y se agota un sector, puedes ir pivotando a otro. El apalancamiento es que utilizas el dinero del banco para crecer. Si el banco te lo presta al 3 y tú le sacas un 10% de rentabilidad, pues obtienes un +7 de gap de beneficio. Siempre hay que invertir el dinero en algún producto que manejes bien. Y si tú no lo manejas o no lo conoces, te dejas aconsejar por un experto en la materia. Aquí entra la figura del mentor o la figura del coach. Siempre hay que confiar en los mejores de cada sector. Muchas veces hay personas que abusan de lo que es el hombre o la mujer orquesta, que es querer aprenderlo todo y saberlo todo. Eso es agotador y poco eficiente. A veces es mejor apoyarte en una persona que ya es experto en la materia. Esto se llama inteligencia colectiva. Entonces, cuando dominas el activo pasivo, dominas el ahorro y dominas la inversión, estás generando una energía triunfante, una mentalidad ganadora, y vas a progresar de forma más rápida. Quiero que sepáis que todas las personas hacen lo que pueden y lo que saben, pero hay siempre sistemas y palancas que te ayudan a progresar. Lo que queremos con este podcast es compartir con vosotros todas las palancas y sistemas que a nosotros nos dan grandes resultados, gran productividad y alto rendimiento. Porque no se trata de estar ocupados. Ocupados está España entera. Significa de ser altamente productivos y altamente eficientes. Ese es el objetivo y esperamos daros esa expertise y esa abundancia e inteligencia aplicada. Totalmente de acuerdo, amigo. Pues otro de los grandes temas que todo el mundo pregunta, el tema de la figura del empresario siempre está relacionada a siempre tener el teléfono en la mano, está con llamadas,
En resumen, poco tiempo libre. ¿Qué hay de cierto, qué hay de verdad de esto? Y sobre todo, yo admiro mucho a Javier porque es una persona con varias empresas, con mucha gente bajo su cargo, y es una persona que el teléfono lo tiene bastante tranquilo para lo que podría ser. Entonces, un poco que nos dé esos consejos de tu día a día, que te hace, al final es delegar, que es lo que a la gente le cuesta delegar. Que nos cuentes un poco cómo delegas o cómo tratas esos temas de gestión de tiempo. Perfecto. Os quiero comentar algo que está haciendo estragos en la sociedad y que está creando grandes problemas. Este aparato que tenéis aquí es una maravilla si la usamos bien, pero el teléfono se ha convertido en una herramienta que es una quinta extremidad. Es decir, casi nadie es capaz de salir de su casa sin el teléfono. De hecho, hay gente que sale sin el teléfono y se vuelve porque es una herramienta ya imprescindible. ¿Qué ocurre? Pues que estamos siendo muy dependientes. Hay un síndrome que se llama FOMO, que es miedo a no saber lo que está ocurriendo, y hay ya psicólogos, psiquiatras y empresas que lo están implementando porque las personas piensan que tenemos que estar siempre conectados. Hay gente que te manda un WhatsApp y te dice, oye, que te manda un WhatsApp, y yo le tengo que contestar que ni que fuera un burofax, que yo estoy trabajando. Entonces es muy importante que sepamos bloquear tiempos de atención y concentración. Hay un libro que yo lo leí en marzo de este año que me fascinó, que lo recomiendo, que se llama Céntrate, de Cal Newport, y que habla de que es fundamental que trabajemos la atención y la concentración. Si tú no estás atento y concentrado en lo que estás haciendo, estás teniendo fugas de estímulos y picos y estás perdiendo mucho tiempo. Os pongo un ejemplo. Si tú no silencias el teléfono cuando estás haciendo una actividad importante, te entra un pling, te entra un WhatsApp, te entra un Twitter, un Instagram, un Facebook, un TikTok, todas las cosas estas que nos roban tiempo. Tu cerebro le apetece ver lo que está ocurriendo. En el 80% suelen ser cosas poco relevantes, pero tú has perdido la concentración de la actividad que estás haciendo. Se prevé que entre que sales de tu concentración y vuelves y coges la velocidad de crucero para la actividad que estabas haciendo, se emplean 10 minutos. Entonces, imaginaros estos 10 minutos acumulados, ¿cuánto tiempo es? Entonces, se está recomendando en el libro Céntrate y en el libro de Cal Newport de que tengamos todas las comunicaciones desconectadas o tengamos el teléfono en silencio. Y eduquemos a nuestro entorno para que nos llame solo para cosas importantes. También hay otra opción que es muy potente, que es el método Pomodoro, que son 25 minutos concentrado en la actividad y 5 de recreo. En esos 5 minutos vas al baño, haces la llamada a tu familia, te tomas un café o haces 10 sentadillas, que también está de moda ahora, activar el cuerpo. Es decir, si no trabajamos la atención, si no trabajamos la concentración y si estamos todo el día hiperconectados, nosotros mismos somos nuestros propios autosaboteadores. Esto se llama en psicología, según Abraham Maslow, el síndrome del impostor. Y lo peor de todo es que, como estamos malgastando el tiempo, tendremos que trabajar muchas horas al día para sacar nuestro rendimiento óptimo en nuestro trabajo. Entonces, las empresas, muchas de ellas ya están prohibiendo el teléfono en las horas de trabajo porque está habiendo una fuga de atención y una fuga de productividad tremenda. Entonces tenemos que educarnos y trabajar el autocontrol para no caer en la trampa del FOMO. Os lo recomiendo, que esto está haciendo estragos en la sociedad, sobre todo en los jóvenes que aún no tienen su cerebro maduro para trabajar ese autocontrol. Totalmente de acuerdo, Javier. La cantidad de tiempo que perdemos con el teléfono es brutal. La cantidad de mensajes, WhatsApp, TikTok, Instagram es brutal. Y sobre todo no es el tiempo que tú pierdes en verlo, es el tiempo que tardas en conectarte otra vez con la tarea que estabas haciendo, con lo que tuvieras que hacer, ¿no? Entonces, es verdad que el tema del teléfono es peligroso. Mal gestionado es un gran enemigo. O sea, hay que saber gestionarlo. Y como mi gran amigo Javier dice, lo mejor es poner el teléfono en silencio en las horas que estés trabajando
evidentemente, si tienes que atenderlo porque es una urgencia, lo atiendes, pero siempre tener claro cuándo hay que cogerlo, cuándo no, y bueno, y para que tus horas sean productivas, porque si no el tiempo pasa, vas, vienes, te llaman, ahora respondes un WhatsApp y al final pasan las horas y mucha gente tiene la sensación de no haber hecho nada, a pesar de haber estado un montón de horas delante del ordenador o en la oficina, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido un gran episodio, amigo. Vamos a cerrarlo aquí, si te parece. Genial. Y nada, nos vemos en la próxima, familia. Un saludo. Muchas gracias. Chao.